Pasamos a la proclamación de la palabra, la lectio divina. Ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Les pido que busquen este libro y que leamos juntos el capítulo 27. Bueno, de manera alternada, como solemos hacerlo. Voy a leer el primer versículo, y ya que ustedes estén puestos de pie, vamos leyendo hasta leer juntos el último versículo de este capítulo. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el brazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. En respuesta a la palabra de Dios, entonemos el himno 45, Padre, tu palabra es mi delicia. De la segunda parte del himnario Alabanza y Adoración, compuesta en música por John Gray y letra traducción por Juan Bautista Cabrera.
comenzar el mensaje de este día con el título Escuchar la voz de Jehová. Doy el lugar a nuestro pastor Misael Custodio Villa. Así, hermanos, estando de pie, vamos a buscar la escritura que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 8. La parte final de este capítulo, versículos 30 al 35. Y vamos a dar lectura, hermanos, alternadamente a este pasaje, que es muy relacionado con lo que hemos leído ya en Deuteronomio 27. Dice la palabra del Señor: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que eligiesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por bendecirnos de tal manera, Señor, que hemos llegado a ser tu pueblo. Solo por tu gracia y por tu misericordia. Y has, Señor, hecho proclamar tu palabra para nuestro bien. Sea pues, Padre, esa palabra de mucho provecho para nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Dos pasajes muy relacionados hemos leído. Primero, el pasaje donde Moisés le dice al pueblo de Israel lo que han de hacer una vez que han de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Y el segundo pasaje que hemos leído es el cumplimiento de esas palabras que Moisés dio al pueblo de Israel. Hemos transcurrido aquí o hasta este punto con las conquistas que Israel ha llevado a cabo de las ciudades de Jericó y de la ciudad de Jai. Y con eso los israelitas se han adentrado ya un poco en la tierra prometida. La planta de sus pies pisa ahora la tierra que les fue prometida en herencia desde el tiempo de sus padres. Mucho tiempo antes escucharon de esta tierra y seguramente aquellas promesas alentaron su corazón y ahora finalmente se están cumpliendo esas promesas del Señor. Ahora, en la segunda ciudad, Dios les ha permitido también tomar para sí el botín
de la tierra conquistada. Todo esto es una clara expresión de la presencia de Dios en medio de ellos, pues claramente Dios ha luchado por ellos y con ellos. Eso ha quedado plenamente demostrado, porque el éxito que viene con la bendición de Dios viene solo por la obediencia que se presta a su palabra, porque cuando la palabra del Señor ha sido menospreciada, hecha a un lado, el fracaso es inminente, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Pero antes de seguir con las conquistas, antes de continuar en su avance para tomar posesión de toda esta tierra, tenemos aquí un momento en el que Josué y el pueblo hacen un alto. Josué reúne a todo el pueblo conforme al mandato que Moisés había dado cuando aún estaba con ellos. Como hemos leído, hermanos, en Deuteronomio 27, y particularmente quiero tomar de ahí los versículos 9 y 10, porque estas son las palabras precisas de Moisés. Moisés había dicho que una vez que cruzaran el río Jordán hacia la tierra que fluye leche y miel, se reunieran frente a los montes Ebal y Gerizim. Ahí había de tener lugar la confirmación una vez más del pacto de Dios con Israel. Con estas palabras: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Estas palabras claramente afirman la relación de pacto que califica todo lo que es la vida del pueblo de Israel. Ni una sola pequeña cosa queda exenta. Israel es llamado a escuchar a Dios, a escuchar atentamente, a poner atención, para aprender los mandamientos de Dios y con el consecuente resultado de ponerlos en práctica. Esto nos recuerda también, hermanos, nuestra pertenencia a nosotros. Nosotros también hoy en día estamos en pacto con Dios. Eso es lo que significa ser cristiano. Si no entendemos nuestra vida cristiana en el contexto del pacto, entonces no sabremos realmente las implicaciones de llamarse de Cristo. Al igual que los israelitas, nosotros confesamos que nuestra fe está en Cristo. Y eso significa que nos sabemos propiedad de Dios, que somos su pueblo. Eso tiene sus implicaciones, por supuesto. Igual que Israel, nosotros somos llamados a estar atentos a la palabra de nuestro Señor. Porque la vida cristiana solo se puede entender como una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Ahí, en ese lugar de reunión, entre los montes Ebal y Gerizim, Israel, una vez más, tiene que prestar atención a lo que Dios tiene que decir. Como pueblo del pacto, Israel es llamado a estar atento a la voz de Dios. Como nosotros, en este lugar y en este día, también estamos llamados a prestar atención a la palabra de Dios, porque de ella aprendemos
lo que nosotros como cristianos debemos hacer en nuestra vida. La vida cristiana solo puede ser una respuesta obediente a la palabra de Dios. Lo que dice entonces el libro de Josué en esta parte nos es muy necesario a nosotros, porque a ellos como a nosotros Dios nos llama a escuchar su palabra. Y por eso es que la predicación de la palabra ocupa el centro del culto. Ciertamente en el culto cantamos, pero el canto no es central al culto. Ciertamente en el culto oramos, damos testimonio, pero estos nunca pueden suplantar a la palabra del Señor. Una ocasión fui invitado a predicar en la época de Adviento en una iglesia. Y me dijo el pastor: hermano, tenemos un coro invitado y va a entonar un par de alabanzas. Yo dije, está bien. Pero los hermanos del coro se perdieron, andaban por ahí, tardaron 1 hora en llegar, tardamos 1 hora en iniciar el culto. Y después, en el momento de participar, no fue una alabanza o dos, fue una cantata que duró 1 hora. Nosotros no tenemos cantos especiales en mitad del culto. Cuando me tocó el turno, le dije a los hermanos, bueno, como los hermanos se tardaron 1 hora cantando, yo voy a tardar 1 hora predicando, para que haya equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro de nuestra reunión es escuchar a Dios. Es Dios. En algunos lugares, y mi esposa se acuerda de eso, en cierta iglesia el que estaba dirigiendo dijo: y ahora con ustedes el pastor. Y a veces me lo recuerdo. Y en otra ocasión dice: bueno, vamos a escuchar ahora la plática del pastor, a ver qué tiene que decirnos hoy. Bueno, cuando llegamos a este punto, ponemos toda atención, porque se trata de la voz de Dios. Es la palabra de Dios que se coloca en el centro. Y quien predica la palabra de Dios tiene como tarea fundamental explicar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hacemos, o es lo que debemos hacer. Nosotros no estamos entre el monte Gerizim y el monte Ebal, pero estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios, que nos afirma como pueblo suyo, como pueblo del pacto. Porque es esta palabra que se nos da la que después de escuchar, como en aquella ocasión que el Señor narró la parábola del buen samaritano, aquel que le había preguntado: ¿quién es mi prójimo? El Señor le pregunta: ¿entendiste? Aquel joven dice: sí. Y el Señor le dice: bueno, pues ahora ve y haz tú lo mismo. Eso sucede cada vez que nos reunimos. Al final, la pregunta es: ¿entendiste? Para que entonces cada uno de nosotros, en la afirmación con un amén, se nos diga: muy bien,
ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que sucede. Y en este pasaje de la Escritura, hermanos, junto con Deuteronomio 27, vemos que en ese lugar hay tres cosas que Moisés ordena que se hagan, las cuales vamos a mirar en esta ocasión. Primero, que se coloque un altar en donde se ofrezca un sacrificio de paz. Primero. Segundo, que se inscriba la ley de Dios sobre piedras, toda la ley de Moisés, para que todos la puedan leer. Y tres, la recitación de las bendiciones y las maldiciones del pacto. Estas tres cosas son las que vamos a mirar y que son de mucha utilidad para nosotros. En primer lugar, adoración a Dios en la nueva tierra. Los que ahora entran a la tierra prometida han estado vagando por muchos años en el desierto. Ha sido un pueblo, Israel ha sido un pueblo hasta este punto, sin una tierra o sin un lugar al que pueda llamar hogar. Pero ahora que están en este punto, pisan la tierra que les fue dada en herencia o que les está siendo dado en herencia. Y lo primero que tienen que hacer es levantar un altar para ofrecer un sacrificio. Y hay que notarlo, hermanos. Este es el primer sacrificio que el pueblo de Dios ofrece en la tierra de Canaán. Por eso revierte un momento importante. Este es el primer sacrificio que se celebra en la tierra de Canaán. Esto es lo que Dios había ordenado por Moisés. Y tiene un significado relevante para el pueblo que está tomando posesión de la tierra. Como también nos recuerda a nosotros la centralidad en nuestra vida de la adoración cúltica. Para Israel, la posesión de la tierra, hermanos, abre una nueva serie de oportunidades de expresión cultural. Algo que no se podía realizar mientras estuvieron en el desierto. Había leyes que ya habían sido pronunciadas, pero que todavía no eran prácticas, todavía no se podían llevar a cabo, porque eran un pueblo nómada. Solo podían ser cumplidas esos mandamientos, esos estatutos, una vez estando ya en la tierra prometida. Una vez llegando a Canaán, como ya sucedió, en el desierto fueron alimentados con maná. Una vez que entraron en la tierra prometida, el maná cesó. Ya no había más maná. Ahora, también Israel habitará ya no más en tiendas, sino ahora habitará en las casas de los nuevos lugares que está conquistando o las casas que construirán con sus propias manos. En esta tierra plantarán huertos y comerán del fruto de su trabajo. Plantarán viñedos también y disfrutarán del mosto. Se desarrollará el comercio, obviamente. Habrá también oportunidad de crianza de sus hijos y todo lo que eso implica. Todo eso se va a desarrollar ahí en Canaán. Así que a este pueblo que está entrando, le espera todo un mundo de nuevas experiencias, todo un mundo de nuevas oportunidades, pero nunca deben olvidar que todas ellas son posibles y vienen de la mano de Dios. Y nunca se deben olvidar de eso.
Porque por eso tiene importancia este acto de hacer una ofrenda al Señor. Porque todos sabemos esto, hermanos, que en nuestra vida podemos estar tan ocupados en las diversas cosas, en las diversas tareas que todos tenemos, y podemos olvidar las cosas prioritarias. Nosotros sabemos de ellas, y digo por esto, porque cuántas veces, hermanos, por ejemplo, a razón del mandamiento en la pregunta 59 del Catecismo Menor, ¿cuántas veces, hermanos, no hemos pretextado el incumplimiento de ese mandamiento y de nuestros deberes culticos o eclesiásticos aduciendo diversas ocupaciones? Por ejemplo, no pude ir al culto porque tengo mucho trabajo. No pude ir al culto porque me toca lavar, planchar, lo que sea. O tenemos tareas escolares, o un viaje de negocios o de vacaciones. Bueno sería, hermanos, que cuando estamos de vacaciones, incluso antes de que se vayan de casa, allá donde van, busquen una iglesia. Porque el día del Señor lo debemos observar. Pero, ¿cuántas veces hemos pretextado el incumplimiento por todas estas razones? Y más, no puedo. Entonces, imagínense, Israel tiene que aprender algo muy importante. Ahora, hermanos, con esto no quiero decir o insinuar la absolutización de la esfera eclesiástica. La esfera eclesiástica tiene su momento, su lugar, pero no es todo la vida cristiana. Ciertamente ocupa un lugar importante en nuestra vida, pero el servicio a Dios es un servicio que abarca toda nuestra vida, toda nuestra existencia. La adoración no se limita al momento cultico dominical. La adoración es el principio fundamental de toda nuestra vida. ¿O no recordamos al apóstol Pablo diciendo, si comes, si bebes y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios? Así que lo que nos quiere dar es una visión teocéntrica de la vida. El centro de la vida es Dios y nadie más. Por eso Dios ha querido que por medio de esta ofrenda de paz, Calvino le llama ofrenda de gratitud, y le llama así porque en esta ofrenda el pueblo da testimonio de su gratitud a Dios, y con esto también la tierra comenzará a consagrarse en forma regular. Es decir, Israel tiene que reconocer a Dios en cada paso que da, en cada tarea que realiza. Porque no solamente está consagrada la vida personal o individual, sino todo lo que hace. Como dice el apóstol Pablo, si nosotros somos santos, entonces todo lo que hagamos también debe ser santo. Y eso no quiere decir todo debe ser eclesiástico. El que digamos que todo debe ser en adoración a Dios, no quiere decir que la esfera eclesiástica se va a meter a cada rincón de nuestra vida, sino que en cada lugar, en cada aspecto, debemos reconocer la autoridad o el señorío de Jehová sobre nosotros. Es así que consagramos entonces nuestra vida. Ojo, no como el catolicismo romano, porque cuando alguien abre un negocio,
invita al colega y le dice, ven para que le eches agüita, ¿no? Y consagres. Aunque después en ello le robe a su prójimo, defraude a su prójimo. Pero ya fue bendecido, ¿no? Ya fue consagrado. No en esa perspectiva, sino en saberse cada uno de nosotros siervo de Dios. Porque sea la tarea que realicemos, ahí somos siervos de Dios. Así que esto es lo que Israel tiene que aprender. Y cabe decir, hermanos, que esta ofrenda de paz era un momento de celebración, de gozo. Israel tiene que aprender a servir a Dios en todas las cosas. Dice el versículo 7 de Deuteronomio 27, sacrificarás ofrenda de paz y comerás ahí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Era un momento de comunión. La comida, esta ofrenda, hablaba de la comunión que Dios tiene con su pueblo. ¿Dónde había escogido Dios para tener a su pueblo y vivir con ese pueblo en comunión? Era Canaán. ¿Dónde quiere, hermanos, nuestro Dios tener y vivir en comunión con nosotros? En esta tierra que nos ha dado a nosotros. En toda esta tierra. Así que no consideremos, hermanos, concluidas nuestras tareas con Dios o nuestros deberes con Dios cuando terminemos el culto. Aquí apenas está comenzando. A donde quiere que vayan ustedes. Porque aquí es como si hubiéramos disfrutado de esa comunión, de ese gozo con Dios. Y después de aquí nos vamos para consagrar la tierra que pisa nuestros pies al servicio del Señor. Israel pues tiene que comenzar con eso. Apenas está entrando a la tierra. No solamente mientras conquista, sino toda la vida que el Señor les dé, la deben vivir en esa comunión con Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Moisés ordenó que la ley de Moisés, que la ley que Dios le dio a Moisés, se escribiera sobre piedras a las cuales se hubiera puesto una capa de cal. Esto funcionaría como un, ¿cómo se dice? Como un anuncio, ¿no? Y era para que todo mundo pudiera leer. Dice Josué 8:32. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. De esta manera, todos podían leer la ley de Dios. Recuerden, hermanos, entonces no había libros. Y tener los libros que podían tener en ese punto eran muy costosos. Pero esta era una manera, entonces, en que la ley de Dios era accesible a todo mundo. Si nosotros no leemos la ley de Dios, hermanos, no es por dificultad alguna. Será por completa negligencia. Porque la tenemos por escrito. Y ahora tan sencillo, cada uno lo puede tener en su teléfono, que puede llevarlo a todos los lugares a donde usted va. Eso es lo que Dios quería, que la ley de Dios estuviera presente en su pueblo.
De esta manera, el pueblo de Dios podía tener presente la voluntad de Dios constantemente. Y la ley de Dios tiene un propósito muy claro. ¿Por qué Dios ordenó que sucediera esto? Porque Dios quiere que la religión pura se mantenga en contra de las supersticiones que Israel conoció o bien en Egipto o va a conocer ahora en las naciones a las cuales va a conquistar. Dios quiere que su pueblo tenga conocimiento de su voluntad, o podríamos decirlo de esta manera: Dios quiere formar en su pueblo una cosmovisión, es decir, una manera propia de ver la vida, una manera propia de ver la realidad y de interpretar la realidad. Porque las naciones que se van a encontrar por ahí son paganos. La palabra de Dios es palabra verdadera y palabra absoluta. Y esa palabra nos enseña, hermanos, con claridad las respuestas a las preguntas como estas: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? O en palabras del hermano Albert Wolters, una cosmovisión es el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Las naciones cananeas tienen cosmovisiones. Entre otras, por ejemplo, es claro que en las Escrituras se habla de estas naciones, por ejemplo, que adoran a Baal, una contraparte de Tlaloc para los ancestros nuestros, el dios de la lluvia. La gente de Canaán adoraba a Baal, porque ¿a quién le daba gracias? Porque la tierra producía su fruto. A la lluvia, ¿no? Nuestros ancestros también sabían que la lluvia es esencial para que los cultivos se desarrollen y fructifiquen bien. Pero por su ignorancia de la verdad, atribuyeron a la lluvia, que es una criatura, atribuyeron a ella el poder de la vida e ignoraron a Dios. Y como este ejemplo, hermanos, hay muchos. Porque van a encontrar en Canaán a gente que no piensa como ellos sobre el matrimonio, sobre la justicia, sobre la educación a los hijos, sobre la sexualidad y muchas otras cosas. Así como nosotros hoy en día, cuando nos encontramos a alguien que no es cristiano y comenzamos a platicar sobre el matrimonio, vamos a encontrar que hay una diferencia, que ellos no piensan como nosotros. ¿Y cuál es la razón de que no piensen como nosotros? Porque su cosmovisión es diferente a la nuestra. Si Israel no tiene una cosmovisión, puede suceder que el pueblo rápidamente sea asimilado por las culturas circundantes y que en ello Israel pierda su distintividad como pueblo del Señor. Eso es lo mismo que sucede, hermanos, el día de hoy. Es triste mirar en muchos sectores de la iglesia evangélica que han perdido ya sus distintivas. Incluso
o más doloroso para nosotros, en los círculos presbiterianos y reformados, que han abandonado la palabra de Dios como norma reguladora de la vida. Y cuando se hablan de los temas como el valor de la vida, se ponen del lado de los movimientos pro aborto o se vuelven en defensores del movimiento LGTB y más. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Que han olvidado su pertenencia y su principio regulativo, que es la palabra de Dios. Leímos en Jeremías. ¿Por qué pecó, dice el profeta? ¿Por qué pecaron? ¿Por qué pecó Israel? Yo creo que es necesario que vayamos allá. Falta de conocimiento. El versículo 25 del capítulo 3 de Jeremías dice: y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. El pueblo peca cuando deja de escuchar la voz de Jehová. Y aquí debe entenderse cuando deja de obedecer la voz de Jehová. Por eso es que Jehová no quiere que su pueblo deje de escuchar la voz de Dios. Porque a medida que olvidamos o dejamos de escuchar, olvidaremos la voluntad de Dios. ¿Y cómo estaremos ordenando después nuestra vida? De una manera diferente. Cada vez nos pareceremos más a los no cristianos que nos rodean. Por eso es que los salmistas, por ejemplo, para hacer un recuento muy sencillo, muy rápido, por eso es que los salmistas muchas veces y con claridad hacen mención del papel de la ley de Dios en sus vidas. ¿Quién no sabe el Salmo 119, por ejemplo, en el inicio, cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso en el versículo 9. O en el versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dios no quiere que su pueblo sea asimilado por las cosmovisiones de las naciones que hasta ese momento habitan Canaán. Es triste después en la historia, hermanos, de qué manera incluso los israelitas llegan a sacrificar a sus hijos a Moloc. O los mismos reyes de Israel, como Manasés, que llega a practicar la adivinación, la hechicería, la brujería. Qué pérdida de distintividad. Dios no quiere eso. Como nosotros, el Señor nos llama precisamente a que, por decirlo de esta manera, hermanos, en nuestra manera de vestir, por ejemplo, algo muy simple, escuchemos la voz de Jehová. Ahora, eso no significa poner un código de vestimenta, no, como en algunas iglesias fundamentalistas, donde incluso hay un guardarropa al entrar al templo, porque si usted no da la medida, pues le dice: mira, ahí tenemos corbatas y camisas y pantalones y vestidos, primero pasa ahí si quiere entrar. No se trata de eso, sino de que nosotros respondamos a Dios obedientemente, porque escuchamos
su palabra. Dios quiere formar a su pueblo para que éste, cuando habite en la tierra de Canaán, manifieste que la norma de su vida es la ley de Dios. Porque no solamente se trata de que Israel llegue a morar, llegue a habitar esta tierra. Todo el proyecto de Dios es el restablecimiento de los principios creacionales que debido a la caída se perdieron. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios lleva a un pueblo, el pueblo de Israel, que ha sido santificado para sí, es decir, dedicado para el Señor, apartado para Dios y para que cumpla la voluntad en su vida. La norma de la relación de Israel o la iglesia el día de hoy para con Dios es esta. Vuelvo a leer los versículos 9 y 10 de Deuteronomio 27. Esa es la norma para nosotros el día de hoy. Guarda silencio y escucha. ¿Y dónde encontramos esto más manifiesto, hermanos? Aquí. ¿Por qué el consistorio dice, hermanos, eviten por favor estar platicando en el culto? Guardemos en el culto toda reverencia, toda solemnidad. ¿Es por capricho nuestro? No, es por este principio. Porque somos llamados por Dios y dice el Señor, guarda silencio y pon atención. ¿Por qué? Porque estás aquí como pueblo de Jehová tu Dios. Oirás entonces la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Guarda silencio y pon atención, dice el Señor. Escucha. De hecho, la palabra que tenemos aquí como oirás también significa estar de acuerdo. ¿No? Dice el Señor, está de acuerdo. Por eso es que después vamos a ver cuántas veces el pueblo dice amén. Porque cuando el pueblo dice amén, está diciendo, estoy de acuerdo. Con lo que estoy oyendo estoy de acuerdo. Entonces el Señor llama a su pueblo para esto. Escucha, obedece. Oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermanos, este es el principio del pensamiento reformacional. A esto es a donde nos llaman, hermanos que son conocidos en el pensamiento reformacional, que es vamos a escuchar a Dios y vamos a poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Porque el escolasticismo dejó los mandamientos de Dios o las doctrinas como algo meramente del intelecto y que bastaba con una repetición de memoria, pero se quedó corto en la praxis. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, en el contexto secularista en el que estamos? Porque ahora enfrentamos el secularismo. Vivimos en una sociedad donde cada vez menos se escucha de Dios y de su palabra. ¿Qué debemos hacer en este contexto? Nosotros somos llamados a vivir en esta sociedad, pero siempre bajo la norma de la palabra de Dios. O corremos el riesgo de nosotros ser contagiados con el espíritu del secularismo, lo cual resulta en una pérdida de la visión del señorío de Cristo, o de plano, el olvido de nuestra pertenencia. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el mundo? Ninguna. Así que, hermanos, Dios hizo un alto aquí para decirle al pueblo de Dios que la ley suya debe ser constantemente la norma para nuestra vida. Y esto nos lleva al tercer punto. En tercer lugar, sucede aquí lo siguiente.
Conforme al mandato de Moisés también, Josué, reunido al pueblo, pronuncia las bendiciones y las maldiciones del pacto, como las encontramos en el capítulo 28 de Deuteronomio. En este lugar, el pueblo fue dividido en dos grupos. Del lado del monte Gerizim fueron colocados las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, para pronunciar las bendiciones, dice el texto. Del lado del monte Ebal fueron formadas las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. En medio de ellos los levitas con el arca del pacto. Ese pues era un acto solemne. Dice la Escritura, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, Josué 8:34. Se dice que Josué pronunció las bendiciones porque el propósito de Dios era traer a su pueblo hacia sí con dulzura y condescendencia. Dios, como Padre amoroso, hermanos, nos llama, nos insta a venir a Él, y lo hace con palabras dulces. Cuando dice el Señor cuáles son las bendiciones de la obediencia, en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice, si tú oyes y obedeces mi ley, entonces serás bendito en la ciudad, entonces será bendito tu campo, entonces serás bendito en tus negocios, entonces serás bendito en tu familia, etc. Porque las bendiciones, hermanos, se dan así. El Señor bendice. ¿Por qué dice Dios de esta manera? Porque quiere atraer al pueblo hacia sí con estas palabras que están llenas de amor, llenas de misericordia. Emplea Dios este método para ganarse la obediencia del pueblo, que de otra manera se habría mostrado contrario ahí. Y ahí tenemos la pronunciación entonces de las bendiciones. Pero como los hombres somos tan propensos, hermanos, a desatender la ley de Dios, porque aun cuando somos llamados con tal muestra de gracia, Dios agrega el pronunciamiento de las maldiciones como un recurso o un remedio para llevarnos a la obediencia de sus mandamientos. Estas maldiciones tienen el propósito de disuadir a los transgresores. Y quiero llevarles, hermanos, ahí a Deuteronomio 27, porque miremos la mención de estos. Dice el versículo 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿Qué mandamiento está refiriendo esta palabra? El segundo mandamiento. Bueno, el primero y el segundo juntos, porque el primero dice no tendrás dioses ajenos y el segundo dice no te harás imagen. Pero miren cómo está dicho. Maldito el que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. ¿Y qué va a decir todo el pueblo? No están muy convencidos, hermanos. ¿O es que no les conviene? ¿Sí? Porque hay que poner atención. Aquí hay no solamente el decir un amén y ya. Como en algunas iglesias, la gente no sabe por qué dice amén. Y alguien está diciendo, la hermana se está muriendo, está muy grave. Amén. ¿No? No, hay que decirlo con cuidado. Hay que decirlo
entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, maldito será el que haga una imagen de fundición y lo oculta, etc. Y el pueblo dice, amén. O dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. ¿Qué mandamiento está aquí? Honra a tu padre y a tu madre. Si no lo haces, maldito serás. Y el pueblo dice, amén. Amén. Y sigue de esta manera, ¿no? Y una y otra vez el pueblo, amén. Porque de esta manera Dios quiere llevarnos a la obediencia de su palabra. Estas maldiciones tienen el propósito de disuadirnos. Todo padre sabe eso. ¿De qué manera buscamos los padres disuadir a nuestros hijos de que vayan por el mal camino? Les mencionamos el resultado, ¿no? La consecuencia. Pero también dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y los mismos errores de los padres los cometemos los hijos, por más que nos advirtieron. Entonces Dios está advirtiendo, porque Dios quiere disuadirnos. Es de gran importancia destacar entonces, por lo dicho, hermanos, que ante cada pronunciamiento de maldición, todo el pueblo responde con un amén. Es decir, con una confirmación solemne de acatamiento. En el amén hay acatamiento de la ley de Dios. Al atestar la ley de Dios con un amén, es decir, estamos diciendo, es verdad, es correcto o así es. Todo el que dice amén a la ley de Dios se está obligando a sí mismo a obedecer, o de otra manera, con ese mismo amén, está suscribiendo su propia condena. De esa manera, el pueblo no solamente se oye condenado por la boca de Dios, sino por ellos mismos. Porque ellos mismos con el amén están denunciando el castigo que les espera si se apartan de la ley de Dios. Eso es lo que están diciendo ahí. Y eso es lo que van a sufrir después de ahí. Y entonces, ¿por qué luego decimos, ¿y ahora qué tendrá Dios contra mí? ¿Por qué me ha abandonado Dios? No es Dios que te ha abandonado, eres tú. ¿Te acuerdas que dijiste amén a la ley de Dios? ¿Y ahora? ¿No? Hermanos, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, como pueblo del pacto. ¿Se acuerdan? El día en que nosotros hicimos pública manifestación de nuestra fe, públicamente nos preguntaron, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Y qué dijimos? Amén. Y recibimos el bautismo como el sello del pacto, como sello de pertenencia. Ahí, en ese día, hicimos un pacto solemne, una afirmación solemne de vivir en conformidad con la ley de Dios. Pero ahí mismo también denunciamos con ello el castigo que vendría sobre nosotros el día que nos apartásemos de los caminos del Señor. ¿No? Sabíamos, se nos advirtió lo que nos esperaba si incumplíamos los términos del pacto. Es así de solemne, hermanos. Por eso no es pequeña cosa decir un amén a la ley de Dios. Nos compromete, nos obliga, o también pone su advertencia. En conclusión,
Una vez que sucedieron estas tres cosas, que el pueblo sacrificó ofrenda de paz, que el pueblo leyó y escuchó una vez más la ley de Dios, y que habiendo escuchado las maldiciones y las bendiciones, dijo amén. De esa manera solemne se ha obligado a reconocer en qué condiciones ha de morar en la tierra de Canaán, así como nosotros lo hacemos ahora. Porque una vez que escuchamos la palabra de Dios, solo queda dos posibles respuestas. O confirmamos la palabra de Dios con un amén, o decimos no a la palabra de Dios. Cualquiera de las dos es una respuesta. Normalmente es un amén el nuestro. Con ello nos estamos obligando delante de Dios y no delante del pastor ni delante de ninguna otra persona a vivir como hijos del pacto. Nosotros, y a menudo mucha gente, percibe que la religión cristiana es prohibitiva, ¿no? Que parece que a los pastores nos gusta prohibir cosas y estar constantemente diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas lo demás. La cosa, hermanos, es que no. Es Dios. Y lo hacemos en el claro entendimiento que las Escrituras nos dan, de que la palabra de Dios es verdad, y es la verdad absoluta, por la que todo hombre será juzgado. En el nombre del Señor lo que hacemos cada vez es remitirnos a la ley de Dios. Y cada uno mire su vida a la luz de la ley de Dios. Y mire la respuesta que está dando a esa ley. Es la ley del pacto. La fe cristiana no hace esto. No prohíbe por prohibir, sino lo que hace es afirmar la verdad absoluta de Dios como principio de vida, diciendo, así es como las cosas deben ser, porque Dios ha hecho las cosas para ser de esta manera. Como lo ha dicho, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el orden establecido por Dios. Si desobedeces el mandato del Señor, ¿qué dice la ley? ¿O qué dijo el Moisés? Maldito serás. Incluso hemos leído, por ejemplo, al final, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, o maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. ¿Ven hasta dónde alcanza la ley de Dios? Toda nuestra vida. Por lo tanto, el versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Este punto es crucial entonces en el avance del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo caminará adentrándose en la tierra, pero anclado siempre en la palabra de Dios. Lo mismo a nosotros, hermanos. Por esta misma palabra, la cual nosotros escuchamos y a la cual nosotros decimos amén, en eso hay bendición o maldición. Así que
¿qué vamos a responder? Hemos sido puestos delante de Dios mismo. Y Moisés dijo, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros también. ¿Qué vamos a responder? La respuesta, hermano, es tuya. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito y soberano Señor, ante cuya presencia vivimos, nos movemos y somos. Nuestros caminos te son conocidos, Señor. Y si hemos dicho amén a tus mandamientos, eso no ha quedado oculto a ti, Señor. Por eso, Padre, en la afirmación una vez más de nuestra pertenencia y de la proclamación de la regla absoluta de vida, que es tu palabra, quedamos ahora, Señor, conminados por ella para vivir de acuerdo a tu voluntad. Al llegar a este punto, Señor, sabemos que por nosotros mismos no podremos hacerlo. Y es en este punto, Señor, que venimos a ti para rogarte que hagas la obra en nosotros. Que tú, Señor, nos lleves para caminar en tus mandamientos, estatutos y decretos. Y los pongamos por obra, Señor, todos los días de nuestra vida en la tierra que nos has dado a nosotros para vivir. Sea pues, Señor, afirmado este pueblo como el pueblo tuyo y todas sus labores desempeñadas coram Deo en cada momento, en cada instante. La gloria sea para ti, Señor, que guardas y prosperas a tu pueblo, pero también adviertes de la desobediencia a tus mandatos. Con temor y temblor delante de ti, Señor, confirmamos tu palabra con el amén, para gloria tuya, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. A Dios sea la gloria, gracias por su palabra que ha sido republicada. Pido que se pongan en pie para responder. Primeramente con un himno, es el himno 422. De la parte 19 del himnario, Atributos Divinos, compuesto por William Runyan, letra por Thomas Crisford y traducción por Honorato Reza. Con más 29.